Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al CEP de Córdoba, bueno, particularmente también a Javier, ¿no?, que siempre cuenta conmigo para este tipo de eventos. Y bueno, yo pues, por lo que me ha presentado aquí el compañero, vengo a hablar de seguridad y concretamente voy a hablar sobre seguridad en Internet de las cosas, ¿vale? He dividido la charla básicamente en dos partes. Una parte de introducción de qué es el Internet de las cosas, o más bien qué es el Internet de las cosas desde un punto de vista de la seguridad, y luego os voy a poner una serie de ejemplos de cómo podemos evaluar la seguridad de todos estos dispositivos, ¿no? Antes lo ha comentado Manolo. Yo creo que hace 2 años era prácticamente impensable el estar dando una charla de este tipo en streaming en 360 grados. Me estaba enseñando antes con el móvil cómo simplemente girando podíamos ver prácticamente en 360, podíamos ver la emisión. Igual pasa un poco con toda la tecnología esta que nos está acompañando también en lo que es el Internet de las cosas, ¿no? Cada vez son más los dispositivos que tenemos conectados a Internet, los que llevamos encima, y continuamente están de alguna forma registrando información nuestra actividad física que hagamos, con las smart bands, o bueno, supongo que ya estáis viendo también en la tele, ¿no?, los coches mismos, ¿no?, conectados a Internet, mandando información, y ya se está hablando incluso, de hecho ya lo hay, pues lo que son electrodomésticos, como puede ser frigoríficos, que están conectados a Internet, de los cuales también pueden mandar información sobre algún tipo de alimento que nos falte, o etcétera, etcétera, ¿no? Al final, de lo que se trata es, yo creo que esta imagen es muy gráfica y muestra lo que ya es o lo que va a ser de aquí a muy poco tiempo, que es prácticamente todo conectado a Internet. Entonces, Internet of Things, desde el punto de vista de seguridad, creo, y de eso precisamente va la charla, y creo que al final las conclusiones, vosotros mismos voy a poder sacar la conclusión de cuál es el estado de la seguridad en este tipo de tecnología. Está claro que por un lado son muchas las ventajas que todo esto nos proporciona, ¿no? El acceso a la información, el tener análisis de información en tiempo real, el poder apagar una luz desde casa, pues desde cualquier otra parte de la ciudad, hacer 20.000 cosas. La otra perspectiva del Internet of Things es el Internet of Shit, ¿no? El Internet de mierda, ¿no?, básicamente. Para que lo entendáis, hay otro tipo de dispositivos que no son tan útiles, como puede ser, por ejemplo, pues, el pagar con teléfono, con gafas de sol, ¿vale? Ya hay gafas de sol que, si os fijáis aquí, tiene como una especie de un microcontrolador con NFC y está preparado para pagar con Visa, por ejemplo, con lo que es tecnología Visa. Si nos paramos a pensar desde el punto de vista de la ventaja, de cuáles son las ventajas de este tipo de dispositivos, está claro que hay muchos dispositivos que realmente suponen una ventaja, pero llegamos ya a unos niveles un poco extraños, ¿no?, un poco de paranoicos en llegar a utilizar, por ejemplo, nuestras gafas de sol para hacer un pago, ¿no?, cuando podemos llevar la tarjeta de crédito o el móvil. Ya también se puede pagar con el móvil, pero se nos está yendo un poco de las manos. Esto que estáis viendo aquí no es ningún juguete de Grey ni nada, es un micrófono para conversaciones privadas, ¿vale? Por fin lo han sacado. Yo creo que todos estábamos deseando, ¿no?, que sacaran este tipo de micrófonos, ¿no? Además son muy cómodos, como podéis ver, ¿no? Además aquí en Córdoba para verano viene muy bien, porque está hecho como de una piel que para el calor y eso viene muy bien. Hay un vídeo, lo buscáis en internet, hay un vídeo en el que se ve al hombre, y no sé hasta qué punto se le puede entender, ¿no? Imaginaros, estoy hablando así, ¿no? No sé hasta qué punto se entenderá, y luego se lo quita y se lo cuelga aquí, y en plan de, qué bien, he tenido una conversación súper privada, ¿no? Entonces, bueno, estas son más cosas, ¿no?, de lo que es el Internet of Shit, ¿no?, realmente. También tenemos pañales de la marca Monit, que tienen unos sensores que ellos mismos lo que analizan es el pañal y os dicen si el niño se ha hecho caca o no, ¿vale? Entonces se acabó ya lo de oler pañales, de coger al niño y decir, ¡ay, se ha hecho caquita! No. Tenemos unos sensores de una aplicación móvil, y ¿para qué le vamos a oler el culo al niño si tenemos el móvil para que nos diga si el niño se ha hecho pipí o caca, ¿no? Y este ya me he quedado flipado directamente, no sabía que esto existía, pero sí existe el iCon, que es el primer condón inteligente
que lo que hace es que te pone nota en la cama, ¿vale? Esto o lo colocáis, bueno, los que lo podéis colocar, ¿vale? O lo colocáis, configuráis la aplicación móvil, comprobáis que funciona bien, ¿no? Primero la aplicación, ¿no? Y luego, bueno, pues tenéis vuestra actividad física en la cama y al final os puntúa. Entonces, en función de los movimientos, tiene una serie de sensores, en función de los movimientos que hayas tenido y tu actividad en la cama, pues te da una nota, ¿no? Ya no sé si hay clasificaciones online por ahí, no he llegado a mirar eso, pero yo creo que lo siguiente es que puedas subir tu puntuación, ¿no? Y puedas compartirlo en Instagram, en Facebook, igual que cuando jugáis al Candy Crush, ¿no? Decir, el récord, compartir en Facebook. Yo creo que tarde pues, podremos compartir también nuestros logros, ¿no? Y decir, toma, hoy he estado 3 minutos, ¿no? Y voy a subirlo. Bueno, es un poco el estado del Internet de las cosas, ¿no? Ya os digo, hay Internet of Things y sinceramente yo creo que estamos todos de acuerdo, hay Internet of Shit, hay cosas que son una auténtica mierda, perdón por la expresión. Desde el punto de vista de la seguridad en IoT, bueno, pues al final, todos estos dispositivos, como podéis imaginar, al final hay que darle una capa de seguridad, si no, toda esa información que realmente nosotros almacenamos en esos dispositivos, procesamos en esos dispositivos, transmitimos en esos dispositivos, al final lo que intentamos es que esa información pues cumpla los 3 pilares básicos de cualquier dimensión de la seguridad, ¿no? Aquello de la confidencialidad, integridad y la disponibilidad, sobre todo confidencialidad, ¿vale? Que no puedan acceder a información personas que no están autorizadas a ella o no puedan, por ejemplo, un dispositivo que esté conectándose continuamente a Internet, si está una Wi-Fi pública, como antes hemos visto la Wi-Fi pública del SEP Córdoba y todo, ¿no? Imaginaros aquí algunos de los dispositivos, una Smart Band que esté conectada o cualquier dispositivo conectado a Internet, si hay alguien en la sala con la misma Wi-Fi y está intentando capturar tráfico, pues hay que ver si realmente esa información va cifrada, no va cifrada. Bueno, pues eso es solamente, para que hagáis una idea, eso es solamente una pequeña pata de lo que es toda la seguridad en IoT. ¿Vale? Aquí es cuando hablamos de una cosa que se llama superficie de ataque. Y al igual que en todo en seguridad, cuando hablamos de cualquier aplicación web, aplicación móvil, un sistema de información, electrónica de red, todo lo que hay que aplicarle seguridad, tenemos 2 opciones. O ponernos en modo friki e intentar, entre comillas, hackear todo, a ver qué es lo que sale, ¿no? En plan hackerman, ¿vale? Soy hackerman y voy a reventar todo, o sea, voy a ver la seguridad de esto intentando reventarlo. Eso no es evaluar la seguridad de un dispositivo, ¿vale? La seguridad es mucho más compleja, la seguridad de información es una cosa mucho más compleja que intentar romper algo para ver si es seguro o no. Hay que seguir una metodología, hay que seguir unos estándares, una serie de procedimientos, es bastante más complejo. Muchos de los que estáis en la sala habéis compartido conmigo cursos de hacking ético web y conoceréis este proyecto. El proyecto de OWASP es un proyecto abierto que está orientado precisamente a seguridad en aplicaciones web. Pues bien, OWASP desde hace un par de años también ha sacado un proyecto paralelo, igual que tiene un proyecto paralelo para aplicaciones móviles, no solamente aplicaciones web, tiene también un proyecto que es para seguridad del Internet de las cosas. Este proyecto es un proyecto donde se comparte una serie de recursos, donde hay guías de seguridad, hay herramientas también, pero sobre todo lo que nos sirve, a lo que nos dedicamos a evaluar la seguridad de estos cacharritos, ¿no? Y de otras cosas, nos sirve también como una referencia, porque de alguna forma nos marca una metodología, nos marca también una guía, un procedimiento de cómo llevar a cabo la evaluación perdón, de la seguridad de este tipo de dispositivos. Además, un proyecto totalmente libre y todos los recursos son gratuitos. Por lo tanto, vosotros que sois profesores de informática, sería bueno también transmitir, ¿no?, a vuestros alumnos que a nivel de seguridad existen proyectos muy interesantes como todos los que tienen OWASP, tanto para aplicaciones web, aplicaciones móviles y ahora también para el Internet de las cosas. Una de las cosas más importantes, ya no solamente en IoT, sino en cualquier tipo de dispositivo o sistema que queramos evaluar, es lo que se conoce como superficie de ataque.
Al final, cuando tenemos un cacharrito, cualquier dispositivo que queremos evaluar la seguridad, al final lo que tenemos que pensar es, vale, ¿y por dónde atacar, no? ¿Qué es lo que, por dónde podría yo realmente comprometer la seguridad de ese dispositivo? Si tenemos, por ejemplo, un enchufe inteligente en casa, que desde el móvil podemos apagar y encender cualquier aparatito que esté conectado a él, pues si desde el dispositivo móvil, ya sea tablet o sea el teléfono móvil, yo puedo interactuar a través de la Wi-Fi con ese aparato, pues bueno, ya tengo ahí un vector de ataque, ¿no? Que es la propia comunicación que haga. O si el cacharrito se conecta a internet cada cierto tiempo, pues para, no sé, sincronizar algún tipo de información, para ver si hay disponible algún tipo de actualización de firmware o cosas parecidas, igual tenemos que ver también si esas comunicaciones también son seguras. Pues al final nos vamos creando una serie de vectores de ataque y eso es nuestro mapa de ataque o lo que es lo mismo la superficie de ataque. Este es un ejemplo de un smart plug que se llama, ¿no? Que son enchufes inteligentes, en este caso de Link. Y bueno, al final de lo que se trata es que se conecta a través de Wi-Fi, en este caso con una aplicación móvil, y de cualquier sitio nosotros podemos a través del cloud, a través de la Wi-Fi podemos apagar o encender el dispositivo, podemos programarlo, una serie de cosas. Así a simple vista, si vemos esta imagen, ¿cuáles son los posibles vectores de ataque que se nos ocurren? ¿Vale? Uno lo he comentado ya, que es la propia comunicación entre el dispositivo móvil y el propio Smart Plug, en este caso el enchufe inteligente. Pero si os fijáis en el dispositivo móvil, en la pantallita, eso es una aplicación móvil. Esa aplicación móvil también supone de alguna forma un posible vector de ataque. Esa aplicación móvil también se puede auditar la propia aplicación, ya sea en iOS o sea en Android, y ver si la aplicación, pues por ejemplo, imaginaros que nosotros para echar a andar este enchufe inteligente tenemos que registrarnos con un usuario y una contraseña. Pues podemos verificar, por ejemplo, si el dispositivo móvil, mejor dicho, la aplicación, almacena localmente y sin cifrar lo que es el usuario y la contraseña que nosotros hemos dado. En ese caso, si perdiéramos, por ejemplo, el dispositivo móvil y alguien lo cogiera y tuviera acceso al sistema de ficheros, pues podría mirar ese usuario y esa contraseña. Si como muchos usuarios le está pasando que utilizan la misma contraseña para distintas cosas, pues bueno, puede poner en riesgo otro tipo de sistemas o servicios del mismo usuario. Así a grosso modo, tampoco quiero entrar en muchos detalles, fijaros al final, esto es la superficie de ataque de un dispositivo IoT. Yo he nombrado solamente 2 o 3 y fijaros la cantidad de vectores de ataques posibles que hay. Por eso, ya os digo que lo que es la gestión de la seguridad o la evaluación de la seguridad no es ni mucho menos una tarea simple. No se trata de ponernos en plan Hackerman, como hemos visto antes, e intentar romper una comunicación, sino hay muchísimas cosas más. Esto, por ejemplo, Local Data Storage, es lo que he comentado, lo que es el almacenamiento local de información que, por ejemplo, no esté cifrada, ¿no? Y luego pues, tenemos un montón de cosas, lo que son administraciones web del propio dispositivo, la propia aplicación móvil, posibles APIs que conecten del fabricante con terceros, bueno, el tráfico de red, que lo hemos comentado también. Y aquí podéis ver, a modo de mapa, podéis ver un poco los mismos ataques, pero de una forma un poco más gráfica. Fijaros, supongamos que esto que tengo yo aquí, que pone dispositivo, son mi Smart Plug o mi dispositivo IoT que tengo en casa. Luego tendría por otro lado lo que es el dispositivo móvil, donde tengo la aplicación con la que me comunico, y luego ya de forma opcional, yo por ejemplo en casa tengo Smart Plug, pero no tengo un IoT Gateway, ¿vale? Un IoT Gateway es un dispositivo como si fuera una consola central donde yo puedo conectar ahí el resto de dispositivos IoT, como puede ser un Smart Plug, como puede ser una bombilla inteligente, como puede ser muchísimos dispositivos, los puedo conectar ahí y de forma centralizada los puedo gestionar todos. Pero fijaros una cosa, a nivel de comunicaciones, como he comentado antes, un posible vector de ataque sería interceptar tráfico Wi-Fi, por ejemplo. Pero eso es solamente un tipo de comunicación. Estos dispositivos de IoT incorporan ya propias tecnologías de comunicación. Algunas de ellas ya las conocemos, como son Bluetooth o el BLE, que son Bluetooth de baja energía, de Bluetooth Low Energy, que son para distancias más cortas, o lo que se llaman también el Zigbee. Zigbee es otro protocolo de comunicación específica solamente para dispositivos IoT.
Por ejemplo, el dispositivo IoT, el enchufe inteligente, la bombilla, se conectaría a través de Zigbee con lo que es el IoT Gateway, lo que es la consola central. Bueno, pues ya existen herramientas en las que yo puedo capturar tráfico de Zigbee, ponerme aquí en medio, dentro de la cobertura de la comunicación, y poder también capturar ese tráfico. Cuando digo tráfico entre un enchufe y el IoT, estoy hablando también, imaginaros, algún dispositivo que me permita desde el coche abrir la puerta de la cochera, por ejemplo. Si eso también va en Zigbee, si alguien con un portátil o con cualquier tipo de dispositivo de lectura, de captura de tráfico de Zigbee, captura ese tráfico, si desde el diseño no se ha aplicado seguridad y no va cifrada esa información, o lleva algún tipo de método de doble factor de autenticación, algún tipo de token o cualquier cosa por el estilo, pues bueno, puede comprometer también eso. Puede pasar que yo abra la puerta de la cochera, me vaya, alguien haya leído el código de apertura y lo que haga es replicar esa petición a la misma puerta para que se abra. ¿De acuerdo? Aparte, bueno, lo que hemos comentado del Wi-Fi, el BLE y la propia API. Entonces, fijaros, solamente de la imagen anterior de un dispositivo móvil con su aplicación y un enchufe, al final el mapa de superficie de ataque es mucho más grande de lo que parece. Por lo tanto, lo que es la gestión de la seguridad es bastante compleja. Algunos ejemplos, esto que estáis viendo aquí, una captura de pantalla de un proxy web, que es el Burp Suite. Lo que he hecho simplemente ha sido conectar mi aplicación móvil, mi tablet, para que pase a través de mi equipo, a través de un proxy web local, y voy viendo todas las peticiones. Una de las primeras cosas que hice en la aplicación, lo típico que te pide los permisos, es decirle que sí, vale, guarda la localización, la puedes obtener si quieres. Pues fue mi sorpresa, que fue activar eso, y cada vez que enciende la aplicación, cualquier petición que haga la aplicación con el cloud para ver si hay algún tipo de firmware disponible o cualquier cosa, enviaba mi localización, que la tenía aquí. Lo hacían a través del método POST, hacía un envío y ahí lo tenéis. De hecho, yo me fui a Google Maps, digo, a ver si realmente lo puse en el Google Maps y efectivamente me localizó con bastante certeza. Otro ejemplo, desde el punto de vista de la propia aplicación móvil, yo tengo mi iPhone, lo tengo con jailbreak, lo tengo ruteado, por lo tanto por SSH puedo conectarme al dispositivo móvil y puedo tener acceso al sistema de ficheros. O bien, navegando a través del sistema de ficheros, me he ido a la carpeta donde tengo instalada la aplicación que se llama Casa, la aplicación de TP-Link de mi enchufe inteligente se llama Casa, y hay ficheros de configuración. Bien, hay ficheros de configuración que yo hasta ahora tampoco no he tenido tiempo de ver realmente a qué corresponden, pero bueno, hay cosas interesantes como aquí hay un ID único, como podéis ver aquí, como no podéis ver aquí, ¿vale? Bueno, aquí hay una ID, aquí hay un ID, y aquí por ejemplo aparecen también URLs de cuáles son los servidores que TP-Link utiliza para que la app se conecte, ¿vale? Por ejemplo, TP-Link Cloud o TP-Link RA, ¿de acuerdo? Al final es sacar información y ver un poco el cómo funciona todo esto, ¿no? Que también es un poco la labor nuestra. Bueno, vamos a poner ahora ya un caso más concreto. Hemos hablado ya de los distintos tipos de vectores de ataques que hay. Y bueno, podríamos haber hecho una captura de tráfico Wi-Fi y ver ese tipo de credenciales a lo mejor que puedan saltar por ahí, pero creo que ya estáis un poco cansados de ver ese tipo de cuestiones. Además, he puesto la captura donde fácilmente se puede ver que si hubiera algún tipo de información en tránsito que no estuviera cifrada, se podría ver, como se ha visto en el post, lo que es la latitud y longitud de mi geolocalización. Concretamente lo que vamos a ver a partir de aquí es, vamos a intentar jugar con el firmware de un dispositivo IoT, para ver hasta qué punto podríamos comprometer ese firmware y concretamente comprometer ese dispositivo también. Bueno, ¿qué puede contener un archivo firmware? Bueno, pues básicamente pensad que aunque sea un enchufe inteligente, al final tenemos que pensar que es un controlador, al final es un microcontrolador, un controlador que dentro pues funciona como una computadora, aunque sea con distinta arquitectura, no es una arquitectura
Intel, sino en este caso estamos hablando de MIPS o de arquitectura ARM, pero que necesita también su programa de arranque, necesita también tener su propio kernel, necesita también tener un sistema de ficheros y por último un conjunto de binarios que son los programas que se ejecutan dentro de ese dispositivo, pues para hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Encenderse, apagarse, dar servicio a un servidor web interno para tener acceso a administración web, etcétera, etcétera. ¿Cómo podemos obtener el firmware de un dispositivo? Porque yo ahora adquiero un dispositivo, un enchufe inteligente y que lo voy a coger, por cierto. Vale, este es uno que he adquirido recientemente de Zeppelin. Vale, un enchufe inteligente de Zeppelin que lo único que lleva es un botoncito aquí con dos LED, un LED de encendido o apagado y otro de señal wifi, poco más. O sea, esto es el funcionamiento muy sencillo, lo enchufo, cualquier dispositivo, aparatito que yo enchufe aquí, pues desde mi móvil yo puedo encenderlo o apagarlo. ¿Vale? Simplemente no tiene mayor historia. Lo más complejo es que se puede programar. Se puede decirle, oye, a las 8 enciéndete y a las 12 apágate, o cosas por el estilo. Al final, claro, aquí no tengo ningún tipo de puerto USB, ni tengo nada en el que yo pueda interactuar y decir, oye, quiero el firmware tuyo, quiero tu sistema operativo. Tú eres, lo vemos así, hace 15 años el enchufe lo abría y era lo que era, pero a día de hoy lo abrimos, tiene una microcontroladora, lleva un ordenador por dentro. O sea, yo le quiero, vale, era un ordenador, yo quiero saber qué es lo que hace, cómo lo hace. La única forma de hacerlo es obtener el firmware, ¿vale? ¿Cómo podemos obtener el firmware? Que se me ha pasado aquí. ¿Cómo podemos conseguir el firmware? Pues bien, a través de la página web del propio fabricante, ¿vale? Volcándolo, esta es la parte más complicada, volcándolo de la memoria flash del dispositivo. Para eso tendríamos que abrirlo, localizar lo que son los pines, los JTAG, y conectar ahí los cables para hacer el volcado, ¿vale? Bastante más complejo. Y otra forma muy curiosa también es interceptando el tráfico durante una actualización de firmware. Es decir, si cuando yo le voy a dar a actualizar el firmware, yo tengo puesto en medio un proxy que pase por mi ordenador, cuando haga la descarga del firmware, del punto bin o del punto rar o lo que sea, yo lo voy a interceptar y puedo quedarme con ese fichero también y luego trabajar con él. ¿De acuerdo? Concretamente, ¿qué es lo que podríamos hacer una vez que tenemos el firmware? Pues podríamos buscar, por ejemplo, desde el punto de vista de seguridad, buscar contraseñas que estén hardcodeadas, algo hardcodeado que está metido a cuerno en el código, ¿vale? No está ni cifrado ni nada, sino la contraseña de acceso es tal y aparece como tal, ¿vale? Buscar certificados privados o API keys, ¿vale? Son claves o cualquier cosa que podamos utilizar para suplantar algún tipo de autenticación o evadir algún tipo de autenticación. Buscar la vulnerabilidad en los propios binarios, es un tema muy interesante también. Al final, los que se dedican a desarrollar este tipo de programas, al no estar tan accesibles, pues quizás, no le echan tanta cuenta al apartado de seguridad, ¿no? Porque al no estar tan accesible, pues ¿quién va a mirar esto, ¿no? Y luego se juntan cuatro locos aquí en el CEP de Córdoba, ¿no? Y explican cómo sacar esto, ¿no? Buscar vulnerabilidades en los binarios y esta quizás la parte más curiosa o más interesante, si os paráis a pensar, que es descargarme el firmware, modificarlo y crear un firmware malicioso, ¿vale? Imaginaros la capacidad que podría tener que yo me descargue el firmware de este dispositivo y lo modifique para que tenga, por ejemplo, una puerta trasera, para que yo, a la persona que yo le dé el enchufe, oye, mira, pruébalo, llévatelo a tu casa y lo pruebas, pues que lo enchufe y que lo que haga es, por internet, abrirme un túnel para que yo remotamente me pueda conectar al dispositivo y esté dentro de la red de esa persona. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero, imaginaros que ya hemos obtenido el firmware.
a través de la web del fabricante, a través de las actualizaciones, o nos hemos conectado a los pines JTAG y nos hemos volcado también. Bueno, lo primero, existen distintos tipos de sistemas de ficheros, sobre todo lo que son en dispositivos que son embebidos, ¿no? Como puede ser esto. Está SquashFS, CramFS, JFS, JAF, XT2 también, muy parecido a los que tenemos sistemas de GNU Linux. Los que más nos vamos a encontrar son los primeros, los SquashFS. Los vais a encontrar tanto en los routers, por ejemplo. Cualquier router que vosotros obtengáis el firmware de un router, de un punto de acceso, de cualquier cosa, os lo vais a encontrar casi siempre en SquashFS. Y la arquitectura también, obviamente, no es ningún tipo de arquitectura x86 de Intel o nada por el estilo. Son arquitecturas diferentes que son o bien ARM o son MIPS, que tienen también sus particularidades. ¿Cómo podemos extraer el sistema de ficheros? Bueno, pues todo esto, afortunadamente hay una herramienta que lo hace de forma automática, una herramienta que se llama Beanwalk, y que automáticamente lo que hace es coger el firmware, detectar dónde, o sea, al final el firmware, imaginaros que es un paquete, pero hemos dicho que en ese paquete hay muchas cosas. Está el sistema de ficheros, pues está el kernel, está el bootloader, hay muchas más cosas. Entonces Beanwalk tiene la capacidad de, tengo este paquete que es el firmware, hay unas direcciones físicas en hexadecimal y es capaz de detectar dónde empieza el sistema de ficheros y cuánto ocupa en bytes para poder extraerlo de ahí. Eso es lo que le llaman los magic bytes. Los magic bytes son los bytes mágicos que me permiten delimitar lo que son las zonas de un firmware, bootloader, kernel y el sistema de ficheros. Por eso lo vamos a hacer con Beanwalk, pero también os lo voy a enseñar con otra técnica que es con el comando dd, de copiar byte a byte, omitiendo los primeros bytes que corresponden precisamente al kernel y al propio bootloader. Si ejecuto, no sé, ¿se ve? Sí, genial. Bueno, pues yo ejecuto aquí el Beanwalk y le paso el fichero del firmware, en este caso de un router de link, un punto de acceso a un router de link. Vale, le paso esto y me saca una serie de información. Y si os fijáis en las propias descripciones, aquí lo que me indica que a partir de esta dirección física, ¿vale?, de E0080 en hexadecimal, a partir de aquí, todos los bytes que hay hasta el final es el sistema de ficheros, es el SquashFS. Y concretamente, en bytes ocupa 917.632. Esta sería una forma de poder ver el contenido, ¿no?, y concretamente cuál es el sistema de ficheros. Otra forma de hacerla, un poco más enrevesada, pero para que entendáis realmente cómo funciona esto y cómo podéis traerlo también, dentro del framework de radares, es un framework de ingeniería inversa. Bueno, inicialmente se originó como un editor hexadecimal, pero ha ido creciendo y al final es una herramienta de ingeniería inversa. Y nos permite también hacer una búsqueda y buscar por una cadena, en este caso, por SHS. Y me devuelve también una dirección. Si os fijáis, esta dirección es la primera, la que hemos visto antes con el propio Beanwalk. Y la tenéis aquí. Es decir, a partir de aquí, en esta dirección, todo lo que veis, aunque lo veáis en hexadecimal, pero toda la información que hay hacia abajo es el sistema de ficheros. Si hacemos un cálculo con el RAXD2 de Radare, que sirve para calcular, hacer un cálculo en bytes también, le podemos pasar dos direcciones físicas, que sería la última, porque tened en cuenta que en cierta arquitectura la memoria crece de abajo hacia arriba, en Little Endian, por ejemplo, y aquí en este caso, pues lo que le hemos pasado es la dirección donde empieza el SquashFS y la primera dirección física, y le decimos que nos haga un cálculo, y ese cálculo nos devuelve 917.632, que corresponde precisamente al tamaño en bytes del SquashFS. Finalmente, o sea, donde empieza el SquashFS. Finalmente, con el comando dd, simplemente podríamos coger como origen el fichero del firmware, pero decirle con el operador skip que omita los primeros 917.632, ¿vale? Que lo haga byte a byte y que el destino sea un fichero que se llama The Link File System. Y con eso consigo este ficherito
que si volvemos a pasarle el bin walk a ese mismo fichero, como podéis observar, ya solamente contiene el propio squash.fs. Ya no contiene ni kernel ni el bootloader, solamente se ha quedado con el sistema de ficheros. De todas formas, la forma más rápida de hacerlo, y sin entrar en complicaciones, pero quería enseñarlo para que vierais cómo funciona bin walk realmente. Bin walk -e, que es para extraer, y automáticamente extrae el sistema de ficheros de forma automática en base a un firmware. Y ese fichero lo guarda, esos ficheros, perdón, lo guarda en una carpeta que se llama delinkfirmware.bin.extractor, que si ya entramos a esa carpeta, nos vamos a encontrar otro ficherito, otra carpeta se llama squash.fs.root, y si entramos aquí, fijaros, entramos a un sistema de ficheros root como el que tenéis en vuestro sistema GNU Linux. Además, sigue la jerarquía del sistema de ficheros estándar, ¿vale? FHFS creo que se llama. O bien, a partir de aquí, pues yo podría entrar en el /etc, ver ficheros de configuración que hubiera, puedo entrar en /var para ver si hay ficheros temporales, puedo entrar en /3w para ver cómo está hecho lo que es la propia aplicación web, ¿no? de administración web, los PHP que haya. Tendría acceso a los PHP, pero en crudo, o sea, podría ver los contenidos de los PHP. Otra cosa interesante es que, eso sería para el sistema de ficheros, otra cosa interesante que puedo hacer, imaginaros que yo pudiera coger cualquier firmware, descargármelo y emularlo. ¿Qué significa emularlo? Si yo tengo un punto de acceso físicamente, un punto de acceso de link, y yo lo conecto a mi red y levanta en el puerto 80 un servidor web, pues yo me conecto a la IP del punto de acceso y me aparece el administrador web, ¿vale? Pero ¿qué pasaría si sin tener físicamente ese dispositivo yo pudiera levantar, emular el firmware y conectarme a esa administración web? ¿Vale? Pues eso es lo que voy a explicar ahora, porque podemos hacerlo mediante una herramienta que se llama Firmadyne. Firmadyne lo que hace es, trabaja con QEMU, que es un emulador, que lo que hace es montar como si fuera una sandbox, una jaula de arquitectura en MIPS, y dentro de eso lo que hace es coger el sistema de ficheros, el kernel y todos los binarios del firmware y lo levanta, lo ejecuta, ¿vale? Es como si fuera una máquina virtualizada, como si cogiéramos una distro de Kali o de lo que fuera y levantáramos una máquina virtualizada. Pues eso mismo hace el Firmadyne. Firmadyne es un script al final que levanta con QEMU, es un emulador, lo levanta el QEMU en una arquitectura MIPS y ahí dentro levanta el firmware, con sistema de ficheros y con todo. Bueno, esto es un poco cómo funciona el Firmadyne. Básicamente ejecuto Firmadyne con el nombre del fichero del firmware y al final, cuando hace ya una serie de tareas, al final fijaros lo que hace en la última línea, y es que dentro de la máquina donde estoy ejecutando eso me levanta un puente, me levanta una interfaz nueva que es un bridge 0, y ojo, porque le asigna una dirección IP 192.168.0.1. ¿Y qué tenemos ahí? Pues tenemos lo que es la administración web, en este caso del link. Y esto es emulándolo. Yo aquí podría probar, ver cómo funciona o no funciona, posibles vulnerabilidades. Además, fijaros, tengo acceso al sistema de ficheros, tengo acceso a la administración web, puedo hacer muchísimas cosas desde el punto de vista de seguridad, de ingeniería inversa, de ver, oye, el formulario es username, password. Pues tan fácil, me voy al PHP, es que tengo acceso al PHP y miro cómo gestiona eso, cómo hace las consultas, dónde consulta si el usuario existe, si no existe, si las credenciales son correctas, si no son correctas. ¿De acuerdo? O sea, las posibilidades son 1000. Bueno, y para terminar, pues la parte más divertida, ¿no? El decir, bueno, vale, tengo un enchufe inteligente o cualquier tipo de dispositivo, ojo, tengo ya acceso al firmware y puedo manejarlo. Lo siguiente que se me ocurre, que sería, oye, pues vamos a escribir un pequeño backdoor, una puerta trasera, lo vamos a compilar con la arquitectura correspondiente, en este caso es MIPS. Vamos a colocar ese binario en un sitio del sistema de ficheros donde se ejecute siempre, que es el /etc, /initd o lo que sea, lo que se ocurra.
y directamente ya lo que hacemos es dar el dispositivo para que lo conecte. Vale. Bueno, esto es un ejemplo rápido. Si os fijáis en la parte azul, para los que sois de C, utiliza GCC para compilar, pero concretamente lo utiliza en su versión de arquitectura MIPS, ¿vale? Para que el binario resultante sea compatible con arquitectura MIPS. Nada, aquí lo único que he hecho ha sido, bueno, en el código he metido aquí un pequeño mensaje: querido asistente del SEP Córdoba, bienvenido al backdoor de este dispositivo. La idea es que cuando se vuelva a meter el firmware en este dispositivo y se conecte, abra un puerto, concretamente el puerto es el 9999, aquí está. Sí, me va a abrir un puerto cuando yo me conecte a él, lo que me va a dar este mensaje de bienvenida, pero al fin y al cabo lo que estoy es conectado al dispositivo y podría hacer, bueno, pues cualquier cosa con un dispositivo que está dentro de la misma red. Este sería donde lo vamos a colocar, que en el /etc init, donde se ejecutan todos, y aquí arriba tengo colocado ya mi backdoor que he compilado. ¿Qué me faltaría hacer? Empaquetar de nuevo. Ya tengo el sistema de ficheros. He colocado el fichero en el etc init y lo que tengo que volver a hacer es volver a empaquetar el firmware para distribuirlo, o bien para metérselo directamente aquí al enchufe y repartirlo, o para colgar en mi página web: oye, he modificado el firmware del TP-Link para que haga tostadas, o cualquier cosa, ¿no? Ah, qué guapo, me voy a descargar. La gente se descarga películas piratas, o sea, porque no se va a descargar un firmware que hace tostadas, ¿no? Entonces, al final, cuando lo meta en el firmware, en el dispositivo y lo enchufe, automáticamente, en cuanto se levante, lo que va a hacer es levantar un pequeño servicio en el 9999 con conexión a internet, que yo sé que me puedo conectar a ese dispositivo. Entonces, esta parte lo que hace es una herramienta que se llama Build Firmware, que es construir o fabricar firmware, que es para empaquetar, y ya finalmente, una vez que lo he empaquetado, lo he metido, lo he distribuido y se ha conectado a internet, con Netcat NC 192.168.01.9999 y estoy conectado al dispositivo, ¿vale? Con un bonito mensaje de bienvenida aquí a los asistentes del CEP. Bueno, conclusiones. Yo creo que vosotros mismos podéis sacar vuestras propias conclusiones. Desde qué es Internet de las cosas, qué es Internet of Shit y cuál es el estado de la seguridad actual en esto. Mi conclusión es que para mí de momento IoT no significa Internet of Things, significa Insecurity of Things, ¿de acuerdo? Pues nada, espero que haya gustado y muchísimas gracias.